norbaiti bururatzen saio aldatzea. A ver, si queréis podemos hacer otra cosa, que ha dicho que lo hacéis en igualdad. Hay un grupo creado para las comisiones, solo se usa para eso, de WhatsApp. Y se dice, tal hora no sé qué, no, por culo, creamos uno de deportes y otro de Hacienda y fuera. A mí me da igual los que creéis, pero... Que no se use para nada, sin más para decir convocatoria, tal hora y tal hora. ¿No? Es que me parece buena idea. A mí me da igual, sí, pero es eso, joder. Porque además ya sabes que ahora como no va con carpeta. No, que sí, que si digo a Alberto antes, Alberto, ¿qué pasa? No ha venido y no sé, que se me ha enterado, pero ¿cómo que te has enterado? Claro, que está mal. Lo que no entiendo es cómo se desahogan los medios. Yo tampoco lo entiendo. Porque hasta arriba todo bien, pagas por hecho. Todo bien. No sé, pero eso lo tenemos que mirar. No, sí, nada, sin ninguna. Pero igual hago lo del grupo. ¿Vale? Por lo menos en mis áreas igual hago eso. Ya me invitarás. Además eso es más fácil que leche, ¿eh? Alberto, tío. ¿Ha robado el boli? Bueno, yo voy a por otro. ¿Solo tienes 2 horas para que no te moleste? ¿Solo tienes 2 horas? Cuidado, que quepa me puede sorprender. No me fiaría que para nunca. Ya te digo, vamos a hacer rápido. Pero luego me estabais cortando, ¿eh? Venga, a ver, acaba ya, que... Bueno, arratsaldeon, 7:04 minutu direlarik, hasi egingo gara gaurko gai zerrendarekin, osoko bilkura honetan. 2 saio izango ditugu, aski ezaguna denez, ohikoa den bat eta ezohikoa den bat lehenengoa amaitu ostean, ez? Beraz, bueno, lehendabizi izan beharra dago,
bueno, gero ere esango dugu bukaeran, baina, bueno, egun berezia dela, bereziki, pues, idazkariak parte hartzen duelako, urte asko parte hartu ostean, bueno, pues gaur berezia da, azkenengo bat izango delako, ¿es? Bueno, decía que damos comienzo a esta sesión, que hoy tiene una doble sesión, por una parte un pleno ordinario y a la finalización del mismo un pleno extraordinario a petición de uno de los grupos que componen esta corporación, y lo haremos de manera simultánea con una interrupción aproximadamente de unos 5 minutos. También decía y significar que, bueno, es un día especial también porque el secretario general de este ayuntamiento, Antón Urrutia Beldarrain, después de muchos años en estos plenos y de haber vivido muchas situaciones que entiendo que habrán sido ilustrativas, cuanto menos, bueno, pues hoy finaliza una etapa, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que luego tendremos oportunidad a la finalización del pleno, pero bueno, ya adelanto que, bueno, pues que luego, pues ya formalmente, aparte de las gracias y todas estas cosas, pues bueno, vamos a centrarnos más en lo que es la propia convocatoria que nos ocupa. Y eta, bueno, lehendabizi daukagu beti bezala aktaren onarpena, ¿es? Tenemos para aprobar el acta de la última sesión el 22 de febrero de este mismo año y, bueno, si no hay ninguna consideración que hacer, damos por aprobado el acta de la sesión. Bigarren puntu batera pasako gara, kasu honetan badaukagu alkateak egindako dekretuen berri, emotea, dación de cuenta de resoluciones de alcaldía desde la 18/054 hasta la 18/074. ¿Alguna consideración que hacer? Bueno, orduan pasako gara hurrengo puntura. Hurrengo puntuan badaukagu Euskal Jaurlaritzak egindako eskaera bat, eta kasu honetan da lan batzuk egin behar dituelako eta hobetzeko nolabait edo irristaz, bueno, batez ere aksesibilitatea hobetzeko lan bat eskatzeko baimena eskatzen du, ¿es? El punto número 3 tiene que ver con una solicitud del Gobierno vasco con respecto a una actuación aislada edificatoria por obras de rehabilitación y accesibilidad en Bañoeteibar 1, 3 y 5. Como figura en el informe de propuesta que acompaña a este orden del día, se explica que hay una petición hecha por parte de la propia Delegación de Vivienda de Álava en el sentido de solicitar para estas 3 viviendas una rehabilitación que conlleva necesariamente la ocupación de espacio público en una cuantía que no excede en la suma de los 3 edificios más allá de los 15,53 metros cuadrados. En otras ocasiones también hemos tenido este tipo de propuestas. Lo singular de esta propuesta viene reflejada en el hecho de que no viene dictaminada por la comisión preceptiva, ¿no? Y en este punto, pues bueno, de decir que bueno, hay urgencia, puesto que ello facilitaría también en la tramitación administrativa que llevan estos expedientes de tipo urbanístico, poder acceder con mayor celeridad a dar cuenta a la necesaria licencia de obras y para que se pudiera empezar. También significar que al ser edificios de naturaleza pública y bueno, que precisamente lo que van a favorecer es la realización de poder poner ascensores, bueno, pues hemos considerado que, bueno, que queríamos hacerlo con cierta celeridad. Ello conlleva necesariamente a que haya que, como a falta del dictamen de la comisión, pues tengamos que votar la urgencia de esta cuestión para poder ser tratada, debatida y, bueno, pues votada, ¿no? En este caso, bueno, pues no sé si por parte de los y las portavoces hay alguna consideración que hacer y si no pasaríamos a votar la urgencia. Empezamos, guk bai. Alde. A favor. A favor. Alde. 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 Se aprueba por unanimidad la urgencia.
Eta kontuaren gainean, bueno, aipatu dut gutxi gora berako aipamen berezia egin dut, ez? Esanez, leku publikoa den neurrian, ez? Eskaera propio horretan, osoko bilkuraren eskumena dela onartzea, ez? Eta lehendabizi, baimen horrekin, jarduteko aukera emotea, ez? Bueno, decía que ya lo he explicado antes, pero que es preceptivo cuando hablamos de ocupación de espacio público para este tipo de actuaciones, hacer una aprobación que es una cuestión plenaria, ¿no? No sé si se quiere incidir en el tema. De todas maneras, yo creo que en una posterior Comisión de Políticas Territoriales nos podemos ceñir también más a lo que expresamente solicita el Gobierno vasco, porque tiene que ver también con otros temas, más allá de las consideraciones de accesibilidad, que tiene que ver también con temas de eficiencia energética y bueno, con consideraciones urbanísticas, ¿no? Que en definitiva vienen a trasladarnos que aproximadamente la inversión a realizar va a superar los 753.000 euros, que también yo creo que vienen a paliar las deficiencias que en este tipo de viviendas de carácter social, de alquiler social, bueno, pues se han detectado en los últimos años, ¿no? Y que han imposibilitado en muchos casos que personas con movilidad reducida pudieran tener acceso a las mismas. De esta manera, entiendo que el propio departamento ha sido consciente de estas necesidades y, a pesar de que estos edificios ya tienen unos años bastante marcados, bueno, pues en definitiva mejora sustancialmente las condiciones de uso de estas viviendas. ¿Alguna consideración que hacer? Badago norbaitek esan nahi du zerbait? Ez, bueno, pues zuzenean egingo dugu bozka. Guk bai? Alde. A favor. Alde. 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 Idéntico resultado, ¿no? En el fondo, que sobre la urgencia, por lo que queda aprobado por unanimidad. Bueno, urrengo puntura pasako gara, kasu honetan bada administrazio batzarrak ingurumen, nekazaritza, beltzaintza eta mendian sailetik edo datorkiguna. Eta kasu honetan, bueno, hau aipatu egin da eta hitz egin da dagokion batzordean. Berez, Iperraga izeneko lur zatia edo lur sailaren gainekoa da. Berez, herri batzarrak eskatu zuen, propio bere jabetza eskatzen zuen, eta horretan, nolabait edo, beraiek eskatutakoari baietza ematen diogu, bai, eta berez, orain urrengo urratz batzuk eman behar dira, horren inguruan espedientea aurrera emateko, ez? Besteak beste, gaur pleno honetan onartzeaz gain, gero dator Aldundiko katastro zerbitzukoekin harrematen ipintzea, eta, bueno, nolabait edo, garai hartan izandako akatza zuzentzea aldera, ez? Bueno, decía que en este punto que nos ocupa, que tiene que ver con el punto número 4, en relación al Departamento de Juntas Administrativas, Medio Ambiente, Agricultura, Ganadería y Montes, se nos trae de una comisión en la que ya también se ha tratado la modificación catastral de una parcela, o lo que es lo mismo, el cambio de titularidad de Amurrio a la Junta Administrativa de la RIMBE, derivada de una solicitud hecha por la propia Junta Administrativa de la RIMBE en referencia a un error catastral detectado en su momento y que, a consecuencia de un poco el contraste entre las dos administraciones que nos ocupan, tanto la Junta Administrativa de la RIMBE como el propio Ayuntamiento de Amurrio, bueno, pues declaramos o estimamos la solicitud hecha por la Junta Administrativa de la RIMBE en relación a este término de Iperraga y, bueno, pues decimos que no sería de titularidad municipal y damos los siguientes pasos o ponemos en marcha este paso que dará lugar a otros pasos posteriores que tiene que ver también con la solicitud posterior a la propia Diputación Foral de Álava para que subsane este error. Y una vez subsanado, pues todas estas rectificaciones que hay que hacer en el registro pues se lleven a cabo.
Quedó explicado, creo que de manera concienzuda en la comisión precedente, pero bueno, en cualquier caso, si alguien quiere decir algo, y si no, besterik gabe, bozka egingo dugu, guk bai. Alde. A favor. A favor. A ver, yo creo que bueno, vamos a parar la votación. Hay que andar un poco más atentos a la jugada. Pero hay que estar más atentos a la jugada. He preguntado a ver si alguien quería hacer algún comentario antes de empezar la votación. No damos por reproducida el inicio de la votación, ¿vale? Y retrocedo 2 pasos para pedir a los y las portavoces a ver si tienen alguna consideración que hacer en relación a este asunto que nos ocupa. Entiendo que Guk bai no, Partido Popular tampoco, Partido Socialista de Euskadi tampoco, Orain Amurrio Podemos sí. Nada, de forma breve. Es un asunto que ya tiene cierto tiempo. Y agradecer en este caso el trabajo que han hecho los técnicos del ayuntamiento para realizar pormenorizadamente y contrastar las informaciones para poder atender a la solicitud de la Junta de la RIMBE. Hemos en distintas comisiones, nos ha ido explicando cuál ha sido el proceso y creo que tiene valor que cuando una demanda, en este caso de la Junta Administrativa de la RIMBE, pues se constata y el ayuntamiento constata que efectivamente esa parcela o lo que está en disputa o la demanda que se realiza por la Junta Administrativa pues ha constatado que efectivamente era así, se les da la razón. Entonces yo creo que es un buen procedimiento y un buen ejemplo que cuando se hace un buen trabajo técnico y al final se sacan unas conclusiones se lleven a efecto como así debe ser. Eskerrik asko, Kepa. Bilduren izenean, norbaitek hitz egin nahi du? Ez. Bueno, orduan orain bai, empezamos la votación, guk bai. Alde. A favor. Alde. 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 Y se aprueba por unanimidad también. Solamente recordar a los componentes de la corporación que a la hora de votar votemos un poco más despacio. Ya sabemos que estamos estrenando sistema y hay una secuencia de 3 segundos aproximadamente entre unos y otros, ¿vale? Votemos de manera más tranquila, más pausada, si puede ser, ¿vale? Urrengo puntura pasako gara, kasu honetan, badaukagu beste akats bat zuzentzeko eskaera bat, bai? Eta kasu honetan badaukagu hain zuzen ere Aiara eta Amurrio udalerrien arteko mugak. Muga horien artean badago espreski gunetxo bat, non garai batean identifikatu egin da errore bat dagoela edo akats bat dagoela, eta horretarako sati honen ingurun, hau da, Olabezar gune horretan, eskatzen dena da propio bir pasatzi edo hor dauden mugarriak, eta hortarako prozesuak eskatzen du derrigorrean batzorde bat osatu behar dela mugarri horiek ikusi ahal izateko. Orduan, ekartzen duguna da komisio edo batzorde horren osaketa. Bueno, decía que en el punto número 5, referente a, en este caso también es una corrección de la cartografía que separa los límites de Aiara y de Amurrio en el término de Olabezar, de la Junta Administrativa de Olabezar. Se constata que por parte de las dos administraciones, en este caso tanto el Ayuntamiento de Aiara como el Ayuntamiento de Amurrio y también, por supuesto, la Junta Administrativa de Olabezar, los datos de aplicación son coincidentes, no así con la línea jurisdiccional que en su momento la Diputación Foral de Álava hizo, ¿no? Por esta parte, el proceso de deslinde, obligaría a hacer una revisión íntegra de la relación entre las dos administraciones, en este caso el Ayuntamiento de Aiara y de Amurrio. Lo que vamos a hacer es solicitar, vamos a hacer por fase o tramo, en este caso en concreto sobre el término municipal de la Junta Administrativa de Olabezar. Y para ello el procedimiento establece que sí se ha de nombrar
una comisión por parte de las dos administraciones que vayan a verificar pues todos los mojones de referencia y luego iniciar un proceso, en todo caso, que pueda dar como conclusión una solicitud de nuevo o de corrección de este error que decimos que se ha constatado por parte de estas administraciones intervenientes. También se solicitará, por supuesto, la presencia de la sección de la Diputación Foral de Álava en su parte correspondiente, ¿no? Y fundamentalmente lo que traemos es nombrar y constituir la comisión por parte del Ayuntamiento de Amurrio para como digo, acudir a poder fijar esta línea jurisdiccional entre Amurrio y Aiara. Y bueno, ha parecido oportuno, como se ha hecho en otras ocasiones, pues que todos los grupos políticos que conforman la corporación puedan estar representados. También la parte técnica de este ayuntamiento en la parte que interviene en este expediente, así como en la Secretaría General. Honetaz, zerbait esateri dagoen, no sé si hay un turno de intervenciones y si alguien quiere hacer uso de él en relación a este tema, que yo creo que también hemos hablado varias veces y que por un tema de oportunidad decíamos que en la medida de lo posible se pudieran a visitar esta zona, estos mojones, antes de que la maleza lo invada todo, que es una zona bastante escarpada y que en época de lluvias, pues bueno, es complejo andar por ahí. Si no hay ninguna intervención, orduan egingo dugu bozka. Empezamos la votación. Guk bai. Alde. A favor. Alde. 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 Sí, unanimidad otra vez en la aprobación. Bueno, hurrengo puntura pasako gara, kasu honetan ekonomia politikak eta funtzio publikoaren gainekoa, eta bada konpromiso kreditu baten eratzea, ez? Políticas económicas y función pública, creación de crédito de compromiso. También viene dictaminada, en este caso, por la Comisión de Políticas Económicas y Función Pública y que, bueno, fundamentalmente es una habilitación de créditos en relación al acondicionamiento del vertedero de la Rave, ¿no? Y bueno, yo creo que se dio cuenta perfectamente en la comisión cuál es el contenido y fundamentalmente lo que busca también es poder hacer frente a pues a algo que también en el histórico también de este ayuntamiento está por realizar, y es el sellado del vertedero de la Rave, que se hará también, dada la cuantía económica, para poder hacer frente a ello, se hará de manera gradual y por fases. Honetaz, badago zerbait, komentariorik? ¿Hay algún comentario en relación a esta creación de crédito de compromiso? No. Pues orduan, votación, guk bai. Alde. A favor. A favor. Alde. 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 Bai, berriro ere aho batez hartzen da erabakia. Aprobado por unanimidad. Hurrengo puntura pasako gara, kasu honetan bada guk bai taldeak proposatu duen mozioa edo, eta, bueno, gehien bat batzordean tratatu bazan ere, baina, bueno, funtsean bilatzen duena da, liburuak berriz erabiltzea eskatzen duenek, ez? Propuesta de Cookbay para la reutilización de libros. Tiene la palabra la portavoz Beatriz Izaguirre. Primero decir que nuestro grupo una vez más apuesta por la economía colaborativa
Creemos que es el futuro, que pues el sistema productivo está pues en declive y lo que tenemos que hacer es intentar mover lo que ya tenemos entre nuestros vecinos y vecinas. Como la moción es cortita, pues me voy a disponer a leerla. Y, bueno, propuesta de Bookway para reutilización de libros. Bookcrossing es una iniciativa que comienza en marzo de 2001 en Estados Unidos, que consiste en un club de libros global que atraviesa el tiempo y el espacio, que no conoce límites geográficos y cuya meta simplemente es convertir el mundo en una biblioteca. En definitiva, es la práctica de dejar libros en lugares públicos para que los recojan otros lectores que después harán lo mismo. La idea es dejar viajar libremente a los libros para que puedan ser encontrados por otras personas. A pesar de estar en la era de Internet y de las comunicaciones electrónicas, los libros impresos siguen siendo uno de los principales productos fabricados con papel. Es cierto que el papel es 100% reciclable, pero esto no significa que cuando se deje de usar un libro su destino sea el contenedor de papel. Los libros, cuando son releídos, cobran vida otra vez. Son esos objetos que nos llevan a imaginarios de vida de las personas a las que pertenecieron, ya que refuerzan los recuerdos evocados por aquellas. Pese al romanticismo que tienen los libros en papel, es cierto que la cantidad de los mismos que son depositados en los contenedores de papel se está incrementando cada día, ya sea por ganar espacio habitacional en las viviendas o por el incremento en la utilización de los soportes electrónicos. Por tanto, Bookway propone para su debate y aprobación la siguiente propuesta de resolución. Primero, el Ayuntamiento de Amurrio seguirá promoviendo la reutilización de los libros antes de ser depositados en contenedores y llevados a los puntos del reciclaje del municipio, poniendo estos libros a disposición de ONGs, bibliotecas escolares, asociaciones culturales o incluso habilitando espacios de intercambio, este es el punto que más nos interesa, y promocionar el bookcrossing. Segundo, el Ayuntamiento de Amurrio llevará a cabo una campaña con el fin de particulares, asociaciones, entidades, etcétera, depositen en bibliotecas, salas de estudio, colegios, edificios municipales aquellos libros de los que se quieran desprender o con el objeto de ser reutilizados. Eskerrik asko. Orduan txanda garaia egingo dugu, bai. Bueno, entiendo que no vas a volver a intervenir en este punto. No, ahora no. Partido Popular. Bueno, pues como ya comenté en la comisión, me parece una idea estupenda. Y no tanto el primer punto, que es verdad que ya se estaba haciendo en parte desde la biblioteca municipal, que se repartían los libros sobrantes principalmente a centros escolares. A mí me interesa casi más el segundo punto, ¿no? Que los vecinos de Amurrio puedan deshacerse de esos libros que ya no caben en las estanterías o no nos han gustado mucho, o bueno, que por la edad, pues ya, si son libros infantiles, pues igual están fuera de lugar en nuestras viviendas. Y depositarlos el otro día comentaba que un sitio que me parece estupendo, pues puede ser el centro de jubilados, que a veces van allí abuelos y abuelas con nietos. También tenemos algunas asociaciones de vecinos, tienen locales, creo que sería un buen sitio. También el otro día no comentamos, pero más tarde se me ha ocurrido que también los centros cívicos de las juntas administrativas podría ser un buen sitio, pues para que los libros no terminen en los vertederos o en los contenedores de papel y pues haya gente que los pueda utilizar, ¿no? Entonces, con lo cual, desde luego, mi voto va a ser a favor. Eskerrik asko, Partido Socialista de Euskadi. Euskadiko Ezkerra. Bueno, lo que es promover la reutilización de los libros hace que estos pues vuelvan a tener un nuevo valor, una nueva vida útil, y pues esos libros que están en nuestras estanterías pues cogiendo polvo, pues hace pues que volvamos a volver a usarlos. Por nuestra parte vemos como una acción positiva que el Ayuntamiento pues siga promoviendo en esos espacios y que promuevan nuevos espacios destinados a este fin, como la realización de campañas informativas para el uso de la reutilización de los libros. Eskerrik asko, orain Amurrio Podemos. Bajo nuestro punto de vista hay dos valores muy importantes que creo que lo tenemos que llevar a efecto, no solo con esta iniciativa que hoy se trae a pleno, sino yo creo que con casi todos los materiales que se utilizan para dar una vida útil
más allá del usar y tirar, y por lo tanto esta iniciativa, que puede ser extendida también a otros temas, y es la reutilización. Es decir, se ha gastado en un libro, en primer lugar, una energía para poder producirlo, y por lo tanto la reutilización es el primer valor de cualquier política de medioambiental que se precie para ser sostenibles. Y por lo tanto la reutilización de un bien, como es el de los libros, pues me parece que en todo caso hay que estar de acuerdo. Esa reutilización se hace pues a través de distintos mecanismos, que son el depósito en distintos sitios, que son institucionales, bibliotecas, centros jubilados, juntas administrativas, colegios, etcétera, pero también pueden ser en la calle, y de hecho el book crossing nace precisamente para dejarlos en determinados sitios, parques, etcétera. Entonces, el primer valor, como digo, es un bien como es el material de reutilización de un bien de todos, y en segundo lugar, además de los libros, que desde el punto de vista cultural debemos de seguir, para los que hemos sido y seguimos siendo asiduos a la lectura en papel, independientemente que también utilicemos otros formatos electrónicos, pues entraña pues muchas realidades, bueno, pues mucho placer y hábitos de lectura que se debe seguir promocionando. Por lo tanto, bajo esos valores, luego está un tercer punto, que efectivamente el Ayuntamiento pues viene realizando actividades en este sentido, que yo creo que lo que habría que hacer en todo caso es ampliar, y esto se hace pues a través del segundo punto, que habla de hacer una campaña de valorización de algo que ya se venía haciendo, pero que hay que seguir impulsando de una forma constante, a través de todos los medios que tiene este ayuntamiento, pues para seguir que se reutilicen los bienes materiales, y al mismo tiempo que se haga con un bien tan preciado como es un libro, y se transmutan pues valores y prácticas perfectamente con los valores queremos a fomentar. Eskerrik asko, EH Bilduren izenean, Iñaki Barluseak du hitza. Ezer gutxi gehitzeko Bea Montzek eta Kepak esan dutenari, eta batzordean bertan komentatu genuenari, ez? Erabat ados gaude idearekin, proiektuarekin, baina batzordean saldu zen bezala, kontuan izanik, hau ere liburuteken ja egiten dela, eta komentatu genuena batzordean izan zela, zabaldu egin behar dela, eta indartu, eta aztertu zein beste lekuetan izan daitekeen egokia liburuak egotea, ez? Beraz, erabat ados eta alde gaude, evidentemente. Iñaki, barkatu. Nahi baduzuenik itzuleko eta nahi zumuan. Os decía que poco que añadir lo que han dicho Bea, Monse y Kepa, que nos parece muy bien la idea de continuar con lo que de alguna forma se está haciendo ya en la biblioteca desde hace bastantes años, y que estamos de acuerdo en que se amplíe la campaña y que se analicen que otros sitios también se pueden poner a disposición de la gente los libros que ya no se utilizan o que se van a desechar. O sea, totalmente de acuerdo con la idea. Eskerrik asko. Bigarren buelta bat, bai. Segunda. Bueno, este chico que tengo al lado, perdón, Txerra Molinuevok du hitza. Muy rápido, nosotros también estamos de acuerdo, nos parece una buena idea, ya lo hablamos en comisión, pues seguir, que acciones ya se están realizando. También hablamos en la comisión que igual entendíamos que había que visibilizar un poco las acciones que también de cara a la ciudadanía, las cosas que están haciendo. Por ejemplo, como se ha comentado en la biblioteca, también hay en el Garbigune un punto, ¿sabéis?, de trueque en el que se pueden llevar libros y otras cosas. Luego también hablamos en la comisión, antes de verano todos los años suele hacer el mercado de trueque, que aparte se pueden hacer libros y otras cosas. Y luego también pues decir que con los libros que a veces los excedentes, pues tenemos un ejemplo que el viernes pasado se inauguró la biblioteca de Zabaleco, y parte de esos libros pues fueron de excedentes donados por la biblioteca. O sea, yo creo que hay que seguir, que nos parece buena idea, y que hay que visualizar un poco a la ciudadanía las cosas que están haciendo. Eskerrik asko, Txerra. Beatriz. Como comentabais, desde el primer momento poníamos en valor la labor que se ha hecho desde la biblioteca durante años, de poner esta práctica de cara a la ciudadanía. Lo que sí y para eso es esta moción, lo que sí nos parece importante es darle vida al libro,
que no solamente sea endogámico de ese edificio de la biblioteca, sino que salga a la calle y que, como comentaba también el compañero de Orain Amurrio, se reutilice. Nosotros estamos totalmente poniendo nuestro empeño en que se mueva en el municipio lo que decía antes, la economía colaborativa, la reutilización, el que si algo no te sirve a ti ya, que le sirva a otro y además el fomento de la lectura, con lo cual como no podíamos poner en valor lo que ya se ha hecho hasta ahora, pero creemos que se tiene que dar un input, visualizarlo, poner más puntos de interés en los que la gente sepa y sea consciente de que se pueden llevar y no solamente sea la biblioteca. Eskerrik asko, Partido Popular, Partido Socialista de Euskadi, Orain Amurrio Podemos, EH Bildu, Txarra Molinuevo. Bueno, pues pasamos a la votación de la propuesta presentada por el grupo Guk Bai. ALDE. A favor. A favor. Alde. 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 Aho bateko onartua berriro, unanimidad. Eskerrik asko, pasako gara urrengo puntura. Kasu honetan EH Bilduk aurkezten du mozio bat eta eskatzen du bilkura edo osoko bilkura guztietan itzultzeko euskara gaztelaniara eta zerbitzua instalatzeko, ez? Propuesta de EH Bildu para la instalación del sistema de traducción para los plenos de esta corporación. Aurkezteko EH Bilduk du hitza. Labur azalduta, besterik gabe, uste dugu eskubide badela, euskaraz edo gaztelania zein hizkuntzatan aritzen garen erabakitzea, guk geure interbentzioen itzultzaile izan gabe. Batzordean saldu zitzaigun, ez zegoela inongo beharrik hemendik pasatzeko eskubidea bat delako, eta oso oinarrizkoa iristen digu honi, ez? Besterik gabe, itzultzen ibili behar izatea, eta bakoitzak aukera desala zein hizkuntzatan egiten duen. Alde batetik eskubidea bat delako, eta bestetik zaildu egiten duelako, hasieran euskaraz, gero gaztelaniaz, guztiok ulertze aldera. Eta horrekin ere, interneten bidez jarraitzen dutenek, baten jarraituko du, segurenik, aukera izatea, nahi izan eskero, aukeratzeko hizkuntza entzun nahi duen gaztelaniaz edo euskaraz. Eskatzen genuena etzan batzordean, komentatu zen bezala, gaztelaniaz esaten den guztia euskara itzultzea eta alderantziz. Eskatzen genuena zen, bakoitzak aukeratu izatea zein hizkuntzatan eta gero interneten bidez jendeak jarraitzen duenak aukeratu izatea entzuten duenean zein hizkuntzatan, zuzenean euskara esaten dena edo itzulpena, hori zen, esan genuena. Decía, sencillo, simplemente que haya un servicio de traducción, como hay en la Comisión de Euskera, que se contrata servicio de traducción para que todo el mundo pueda seguir las intervenciones, y lo que planteamos es tan sencillo como eso, ¿no? Porque cada uno de los miembros de la corporación puedan elegir en qué idioma intervienen en el pleno, sin tener que andar haciendo de traductor y duplicando y complicando la labor. Ya nos cuesta bastante a algunos hablar, para encima tener que repetirlo todo en castellano, y es eso, ¿no? Se nos comentó en la comisión que ni era necesario siquiera plantearlo, porque es un derecho que asiste a cualquier corporativo, elegir en qué idioma oficial se expresa. Y eso es, por una parte, respetar ese derecho, que uno pueda elegir, que haya un servicio de traducción y que facilite la labor en cierta medida, y luego también que los que sigan el pleno por Internet, pues que puedan elegir si directamente oyen la intervención en euskera o oyen la traducción en castellano. Lo digo porque en otros sitios pues directamente se escucha solamente la traducción. Bueno, que la gente pueda elegir, simplemente. Y ese es el fundamento de la moción. Eskerrik asko. Txanden garaia da eta kasu honetan Guk Bai du hitza, kasu honetan Beatriz Izagirrek, entzun ere.
Simplemente decir que cómo no vamos a poder estar de acuerdo en que la gente decida en qué quiere expresarse, en qué idioma quiere expresarse. Y luego también, como anécdota, decirle a nuestra señora alcaldesa que como último pleno del señor secretario y después de que en otros plenos se nos ha dicho que es difícil llegar a consensos, en este pleno vamos a hacer un pleno de todos estar de acuerdo con los puntos. Así que... Eskerrik asko. Partido Popular, Alderdi Popularra. Bueno, como bien se dijo en la comisión, es un derecho que nos asiste a todos los corporativos, con lo cual yo no puedo votar en contra de esta moción. Pero sí hay una frase con la que no estoy de acuerdo, que dice que no se respeta, aquí en este pleno, que no se respeta el derecho a utilizar el idioma que elijamos. Eso no es verdad. Siempre cada uno se ha expresado en el idioma que ha querido. Otra cosa es que, pues yo entiendo que puede resultar una molestia traducirlo, pero siempre se ha respetado el derecho a utilizar el idioma que cada uno ha elegido. Yo comentaba el otro día que al final son 10 minutos más de pleno, lo que nos supone un ahorro importante por no tener el servicio de traducción, pero tengo que votar a favor, pues porque es un derecho que nos asiste a todos. Eskerrik asko. Partido Socialista de Euskadi. La verdad, no añadir mucho más a lo que ya han dicho tanto Beatriz como Monse. Es un derecho que tenemos, que se tienen los corporativos, tanto derecho a la comprensión como derecho a garantizar la lengua con la que nos comunicamos. Existen 2 lenguas oficiales, por lo que hay que garantizar un bilingüismo y, por desgracia, hoy en día todavía el euskera no ha avanzado en la medida de que todos sabemos euskera. Así que hace falta un sistema de traducción, pues adelante. Eskerrik asko. Lorena Amurrio, Podemos. No, es de derecho y es de rigor. Yo creo que hemos asistido en este pleno a intervenciones de personas que se han expresado en euskera y luego han tenido que hacer el doble ejercicio de tener que traducirlo al mismo en castellano, y las dificultades que ha supuesto a la hora de hacer esa traducción, porque, en fin, las traducciones no son exactamente lo mismo. Como en esto, como con otras cosas, hay que poner los medios para que los derechos se ejecuten. Quizás falta lo de que el coste que eso va a suponer, pues se tiene que poner en los presupuestos de este año, hacer frente a que se ejecute ese derecho, y por lo tanto estamos totalmente de acuerdo tanto en la forma como en el contenido de la moción. Bilduren izenean. Montse izateko, Montse, zugatik ere egiten dugu. Guk hitz egiten dugunean nahi dugu zuk ulertzea inongo arazorik gabe. Eskubidea daukat nik euskaraz hitz egiteko eta eskubidea daukat zuk ulertzeko. Eta nik ez dut esan errespetatzen ez denik. Nik esan nahi dut, errespetatu behar dela, orain arte gertatu den bezala, batek hitz egiten badu euskaraz edo gaztelaniaz, ulertzea itzulpenik egin gabe. Decía que lo hacemos por nosotros y lo hacemos por ti también, que no entiendes euskera. Tú tienes derecho a entender lo que digo yo y yo tengo derecho a elegir la lengua en que me expreso, pero cuando hablamos todos es para que el resto lo entienda, sin tener que hacer traducción de lo que ocurre en la Comisión de Euskera. Se traduce para que todo el mundo entienda. No, te digo porque tú has hecho la referencia... No, te miro a ti, Monse, porque tú has hecho la referencia a que hemos comentado que no se respeta el derecho. La respuesta a eso que has dicho, sin más. Bueno, lasaitasunez, egingo dugu kontu honetaz, ¿no? No, vamos a ver si... Yo creo que, bueno, no interesa entrar en discrepancias más allá de... Bueno, nik esango nuke kasu honetan eskubidea dela esan dugu, ez? Baina legeak ere markatzen du eta horretan ez dago problemarik, ez? Ohituta gaude baliabideekin edo ditugun baliabide gutxirekin baliatzen, ez? Eta da seguramente honek eskatzen du, ez? Hausnarketatxo bat ikusteko, ez? Aber noraino ailegatzen garen. Izan ere buruan daukat, pues lehen ziurenik egiten esena gaur egun egiten dela, ez? Aktetan ere jatorrizko bertsioan jasoko da, ez? Eta seguramente euskarazko bertsioan eta gero gaztelaniazko itzulpena agertzen da, ez? Beraz, bueno, nik pozik agertuko nintzateke noski, hau
osea, hau baliogarria bada euskara gehiagotan erabiltzeko, bai? Hori izango zen perfectua, bai? No, decía que lógicamente la ley lo establece, ¿no? Y efectivamente los derechos lingüísticos de la gente de las personas que vivimos en Euskadi, o no, pero sobre todo los que vivimos en Euskadi, pues están perfectamente reconocidos y faltaría más. Lo que pasa que venimos de una trayectoria que es intentar optimizar recursos, sobre todo económicos, y bueno, normalmente no solemos hacer grandes alardes en las cuestiones como estas, ¿no? También desde un punto de vista de recursos humanos, bueno, pues otros ayuntamientos de otra dimensión mayor que la que tenemos nosotros, pues también tienen su servicio de traducción propio. Buscaremos la manera de hacerlo, lógicamente no hay mayor inconveniente. Y decía también, apuntaba, pues que también bienvenido sea pues que las actas propiamente además recogen perfectamente las intervenciones en su versión original cuando son en euskera y la traducción que las acompaña, ¿no? Yo creo que se están dando pasos por la normalización y este también puede ser uno de ellos. Y también decía, y por concluir, pues que ojalá el esfuerzo que se vaya a hacer en forma de recurso económico tenga su compensación en la posibilidad mayor y que se traduzca también en acciones reales para que nos animemos todos, todas, en la medida de lo posible a utilizar más el euskera también en estos plenos. Más allá de en algún caso, limitación que pueda existir, pero también animo a que la gente que conoce el euskera lo pueda utilizar en sus intervenciones sin ningún problema. Besterik gabe guk ez dugu besterik esango gai honetaz. No tenemos más que decir sobre esto. Bigarren beharrezkoa bada, un segundo turno de intervención si fuera necesario. Ez da beharrezkoa izango, ez? Bueno, pues orduan bozka egingo dugu, guk bai. Alde. A favor. A favor. Alde. 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 Denon baiezkoa sartzen da puntua. Bueno, galdetu behar diet taldei aberrea besterik dagoen. Tengo que preguntar al resto, los grupos, si hubiera alguna cuestión que pudiera ser susceptible de ser incorporada en este pleno. Entiendo que no. Ruegos y preguntas. Kukbai, Partido Popular. Yo tengo una pregunta. En el pleno de noviembre pregunté sobre cuándo se preveía la iniciación de las obras de la estación de tren de Amurrio. Se me contestó que posiblemente en febrero, en aquel pleno. Posteriormente lo pregunté en alguna junta de gobierno, por parte de la alcaldía se me dijo que posiblemente en marzo o en abril, pero como no veo ningún movimiento, me gustaría saber si hay alguna novedad al respecto. Pues junio. Bueno, lo que le voy a contestar, o lo que te voy a contestar, tiene que ver más con lo que sabemos de manera informal, porque hemos solicitado a ADIF de manera formal que nos dé traslado de todo lo que pueda estar aconteciendo, ¿no? Fundamentalmente tiene que ver, desde lo que se nos traslada desde los servicios técnicos, con un desencuentro entre la empresa que resultó ganadora de la licitación y propio ADIF, una vez firmado el contrato, y que tenía que ver con con los detalles de la definición de la obra a ejecutar, ¿no? En ese desencuentro yo creo que se citaron, ¿no? Pues para buscar puntos en el que pudieran llegar a conclusiones que fundamentalmente tenían que ver con cuestiones técnicas de definición de la obra y que tenía una repercusión en el coste económico final de la obra, ¿no? Y a resultas de esto, bueno, pues queda la situación
Esto, los datos reales no los conozco más allá de las llamadas cruzadas que ha habido entre técnicos en este caso de Adif y de este propio ayuntamiento, de los servicios técnicos, y que tiene como resolución pues que en principio iban a intentar llegar a un acuerdo hace pues aproximadamente, yo creo que la última información la tengo de hace 3 semanas, una cosa así, y que si no hubiera acuerdo tendrían que volver a licitar. Hasta ahí sabemos, y como ayuntamiento les hemos solicitado que en el momento que exista una confirmación oficial de cuáles son los pasos que se van a dar por parte de Adif, se nos dé traslado por los cauces reglamentarios, porque nosotros entendemos que como administración directamente afectada, teniendo en cuenta además que en la previsión que se nos había dado de los plazos de ejecución, también habíamos puesto un dispositivo también de información con todo el entorno que estaba en torno a la estación, ¿no? Con el propio el centro educativo, etcétera. Bueno, pues todo esto, lógicamente, nosotros nos gusta hacerlo con una planificación suficiente y lo habíamos hecho con rigor, pero al no cumplirse los plazos, pues si hubiera otros nuevos también tendremos que actualizarnos, ¿no? En esa parte, nosotros como administración lo único que podemos en este momento es estar al tanto y sobre todo intentar saber en tiempo real lo que pueda estar ocurriendo. Pero también es cierto que a día de hoy no se ha recibido por parte de Adif esa notificación en un sentido o en otro con respecto a la resolución o no del contrato entre la empresa adjudicataria y Adif. Y esto es lo que puedo decir, que no tiene nada que ver con que las obras empiezan en junio. ¿Vale? Partido Socialista de Euskadi. Orain Amurrio, Podemos. Nosotros simplemente que en el último pleno hicimos una pregunta respecto a cómo estaba la licitación del suministro de electricidad en el ayuntamiento, en la que ya había un estudio realizado por una empresa externa respecto a la misma, que había que concretarlo, a ver cómo, y a ver si se nos podía adelantar un poquito bueno, pues cómo estaba la situación, porque son bastantes meses, la verdad, desde que se pidió el estudio y la empresa aquella lo realizó, y faltaban las cuestiones administrativas, etcétera. Y entonces, bueno, lo que se nos comentó en el último pleno fue que en comisión pues se daría cuenta del mismo, pero ha pasado un mes, en comisión nos ha tratado y, bueno, pues un poquito saber cómo está ese asunto y si brevemente lo vamos a poder abordar en comisión, o bueno, o lo que la presidencia estime oportuna al respecto. Bien, bueno, antes de nada, el último pleno, yo creo que por centrar un poco el tema, no tiene nada que ver con el alumbrado público ni nada. Tiene que ver con un contrato que en su momento se hablaba para optimizar mejor los recursos en la gestión de lo que son las tarifas que pagamos, ¿no? Y bueno, la verdad es que estábamos comentando aquí en Petit Comité pues un poco la singularidad del caso, porque, bueno, seguramente por ser un tipo de contrato nuevo, ¿no?, que no se ha realizado hasta ahora, de características específicas, exige ser cautelosos, ¿no? Y estábamos comentando pues que igual estamos esperando un poco a tener las cosas muy claras y evidentes con este tema, y sí que es cierto que como se ha dado cuenta por parte del portavoz de Orain Amurrio Podemos, se nos pidió y la verdad es que yo creo que no hemos tenido oportunidad de trasladarlo a una comisión de políticas territoriales, pero llevaremos actualizada la situación en la que se pueda encontrar este expediente. Eso no supone que no estemos haciendo algo que tengamos que hacer, pero sí que es cierto que nos interesaba y pues tener un contrato de estas características, sobre todo por lo que supone también de ahorro, bueno, en lo que es la factura, ¿no? Y bueno, tendremos la oportunidad seguramente de hablar de ello en la Comisión de Políticas Territoriales en la próxima, y acompañado seguramente de los servicios económicos del Ayuntamiento que nos puedan echar una mano en esta cuestión. EH Bilduren izenean, norbaitek? Una cosita rápida. Ya que el pleno transcurre
rápido y por estos derroteros happy, pues para que siga siendo así, sí, leo. En virtud de lo expuesto, esta Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, a la vista de la propuesta de la Subdirección General de Evaluación Ambiental, formula declaración de impacto ambiental favorable al considerar que ambientalmente procede la realización del proyecto saneamiento y depuración de la cuenca alta del río Nervión, siempre y cuando, plan. Y eso tiene fecha de este mes, del 6 de mes, y creo que es una noticia que no sé si todo el mundo la conoce o no, pero bueno, pues dicho queda. La noticia, pues que ha sido que se ha hecho la declaración, que por fin, con fecha 6 de marzo de este mes, se ha procedido a hacer la declaración positiva de impacto ambiental del saneamiento del Alto Nervión. Lo que significa que los siguientes pasos pueden continuar, que los siguientes pasos es la redacción y adjudicación del proyecto y lógicamente, pues poder empezar a hacer las expropiaciones, etcétera. Si quieres, te paso la noticia, bueno, como quieras. Creo que ya... Bueno, por ilustrar esta cuestión, pues efectivamente cada administración tiene que hacer muchas cosas. Es una noticia que llevábamos muchos años esperando y 33. Llevábamos muchísimos años esperando y bienvenida sea, ¿no? Y también es cierto que ya se ha trasladado en una comisión que hablamos de ello, ¿no? Que por parte de los servicios técnicos municipales ya nos poníamos a trabajar porque además hicimos un testeo también con todos los grupos políticos a ver cómo se veía la ocasión y la oportunidad para poder poner los terrenos públicos que por los que vaya a discurrir el colector a disposición precisamente de la administración que tiene que hacerse con los terrenos, que en este caso es la URA o el Departamento de Ordenación del Territorio, ¿no? Y en esa parte los servicios técnicos de este ayuntamiento ya están trabajando con el Departamento de URA para formalizar un convenio que permita precisamente que esta administración ceda a estos terrenos, como se ha hecho en otras ocasiones con respecto a, por ejemplo, y poníamos el ejemplo, a la utilización de los terrenos necesarios para el parque lineal de Río Nervión, utilizando el mismo criterio, pues bueno, y bienvenido sea. Y efectivamente, a ver si las administraciones que tienen que intervenir en lo que es el proyecto y la ejecución de las obras lo hacen de una manera rápida y eficaz. Bienvenida sea la noticia, efectivamente. No hay más ruegos y preguntas, pero como luego viene un pleno extraordinario que no tiene ruegos y preguntas y a efectos de que estas cosas puedan quedar recogidas en el acta, yo creo que lo que procede en este momento es, si tienen a bien los portavoces, yo desde luego como alcaldía, reiterar y agradecer el trabajo que se ha hecho por parte del secretario general de este ayuntamiento en los últimos años, que no sé cifrar, por cierto, no sé si son 16 o 17, no, bueno, 23, pues nada, más todavía. Van a ser, no son 33, son 23. y bueno, la verdad es reiterar, bueno, pues habrá habido momentos más o menos claros y oscuros, seguramente. Vamos a procurar quedarnos siempre con lo positivo. La verdad es que entiendo que en estos años la administración pública en general y la local en particular ha habido muchísimos cambios, ha habido muchos cambios normativos, muchos cambios de adaptación también incluso entiendo de crecimiento de la propia administración en temas de personal y por la parte política también ha discurrido muchísima gente por aquí y bueno, la verdad es que yo hablo en mi nombre, pero también entiendo que en el de muchísimos y prácticamente todos los que hayan podido pasar por aquí, reiterar las gracias. Bueno, la verdad es que nos das un poco de envidia, Antón, nos gustaría estar en tu pellejo ahora mismo y seguramente... Yo sí, por lo menos. Y bueno,
insisto, muchísimas gracias por tu trabajo, tu dedicación, y entiendo que bueno, que siempre has pensado que lo que estabas haciendo era lo mejor para este ayuntamiento y bueno, en general entiendo que también para el pueblo, ¿no? Y en esta parte, pues si las portavoces, no quiero poner en aprieto a nadie, que queréis comentar algo, este sería el momento, ¿no? No sé, empezamos por Beatriz Izaguirre, en nombre de GUCBAI. Entendemos que hacer de Salomón a veces es complicado, pero creo que, sobre todo en esta legislatura, todos hemos tenido la oportunidad de aprender. Igual me hubiese faltado un poco de conocimiento con respecto a ti, pero en cualquier caso felicitarte, porque creo que hacer de Salomón, como he dicho, no tiene que ser fácil. Eskerrik asko, Partido Popular, Partido Socialista, Orain Amurrio Podemos. Bueno, nosotros yo creo que en momentos así siempre hay que tener la cultura y la educación suficiente para que alguien que se jubila agradecerle el trabajo que ha realizado, al mismo tiempo que se puede explicitar perfectamente que no siempre hay que estar de acuerdo con el trabajo o las explicaciones o los informes que haga quien los realice, ¿no? Pero bueno, esto son cosas de la política, son cosas de cómo se rigen los ayuntamientos, que está yo creo muchas veces por encima de los propios funcionarios, y yo creo que bueno, todo el mundo que al final llega a una edad y se jubila y ha hecho un trabajo que desde el punto de vista por lo menos al nivel, pues hay que agradecerle el mismo. Y bueno, pues que te vaya bonito, o sea, que lo disfrutes lo que puedas. EH Bilduren izenean, Iñaki Barlusea. Bai, zer esan nahi dugu, horren ibilbide luzea eta hemen egindako lana gora beherak izango ditu, baina bueno, uste dute oro har ganoraz eta borondate honez egindako lana izan dela. Geuk ere gora berak izan ditugu, momentu gazti gozoak, etanak ez dira onak izan, baina, bueno, uste dute bidezkoa dela horren berrio diot, ibilbide luzearen ondoren, eskerrak ematea eta hemendik aurrerako bidea ere, ona izan dadila opatzea. Decía que un recorrido tan largo, laboral en el ayuntamiento, pues por lo menos merece palabras de agradecimiento por la labor que se ha hecho. Aunque no todos los momentos han sido buenos, ha habido de todo, ha habido enfrentamientos, ha habido momentos que seguramente a ninguna de las partes nos hubiera gustado, pero bueno, pasando por encima de eso y, repito, teniendo en cuenta el recorrido largo que ha desarrollado Antonio Urrutia, pues es de justicia reconocer ese recorrido, dejar aparte un poco esos momentos más oscuros o más desagradables y de aquí en adelante pues que le vaya mejor, si se puede, de lo que le ha ido hasta ahora. Y a nosotros nos da ninguna envidia. Queremos que se atrase ese momento todo lo posible. Vale, pues este salón de plenos tiene mucha vida, porque pasan muchas cosas aquí, más allá de lo que es los plenos. A veces suele ocurrir, pues sobre todo los momentos de celebración, ¿no? Pues ayer estaban aquí 50 niños y niñas de Ikastola que se lo pasaron pipa, y en las bodas, que también es un momento chulo porque la gente viene como ilusionada y tal, pues yo suelo ser un poco... En fin, no voy a poner calificativo, ¿no? Y en un momento dado digo, bueno, y este es el momento en el que se pueden besar, ¿no? Pues yo diría que este es el momento que podríamos intentar aplaudirle a Antón, y aquí acabaríamos el pleno, y a Antón, que no le gusta nada hacerse fotos, hoy sí o sí te vas a sacar una foto con toda la corporación, como está dicho y quedará reflejado en el acta. Así que propongo un aplauso para Antón. Bueno, mila eskerra guztioi, zuen eskerrengatik eta, bueno, esandako hitzengaitik. Y ahora, pasando al castellano, tengo un problema legal para sacarme una foto, porque no soy miembro de la corporación, pero hoy me lo voy a saltar.